Este es el Samsung Q7F, un Smart TV que he criticado en todos los videos en donde lo he mencionado. Pero quiero aclarar algo, siempre lo he criticado teniendo como base su precio o el precio de lanzamiento que tuvo aquí en Colombia y en otros países. Y antes de continuar este video quiero aclarar que de este Q7F existen dos versiones, esta conocida mejor como Q7FA y otra que es un poquito mejor en cuanto a brillo conocida como Q7F5, pero esa versión Q7F5 tiene tecnología de retroiluminación LED Edge que desde mi punto de vista no es lo más confiable actualmente, mientras que de esta por lo menos, aunque lo he criticado mucho, he destacado que cuenta con tecnología de retroiluminación LED directa que es mucho más confiable hablando de la durabilidad del televisor. Habiendo aclarado entonces este par de aspectos, quiero decir que actualmente digamos que ya vale un poquito más la pena comprar este Q7F porque por lo menos aquí en Colombia, con el paso de las semanas, ha bajado considerablemente su precio. Todavía no al precio que a mí me gustaría. Y si vives aquí en Colombia y si te preguntas cuánto debería costar, por ejemplo, este Q7F en el tamaño de 55 pulgadas, que es este, desde mi punto de vista debería costar alrededor de los 2 millones de pesos colombianos, que vienen a ser más o menos unos $500 aproximadamente. Y es que el precio de lanzamiento que tuvo este modelo en la mayoría de tiendas hace un par de meses aproximadamente fue de 2.500.000 pesos, que al cambio vienen a ser más o menos entre 600 y 650 dólares. Y siempre recalqué que a ese televisor lo tildé como cochinada haciendo relación al precio, porque ese precio de lanzamiento es el mismo que tuvo el Q70D del año pasado. Y recalqué que con ese precio y con la nomenclatura Samsung quería confundir a la gente como si este Q7F fuera la mejora del Q70D, pero no es la mejora del Q70D. Es verdad que Samsung a la nomenclatura le quitó el 0, es decir que ya no se llama Q70 sino Q7, y tal vez Samsung quiso salirse por medio de esa tangente como para intentar justificarse de que no era culpa de ellos que la gente asumiera que era la mejora del Q70D cuando no era la mejora del Q70D. Entonces también por eso lo critiqué mucho a este modelo y como tal a Samsung con sus televisores en este año, porque intentaban engañar a la gente y pues no me parecía justo. Pero bueno, dejando de lado estos aspectos negativos y habiendo bajado considerablemente su precio, aunque considero que aún le falta un poquito más por bajar, digamos que ya viene siendo un poquito más recomendado este Q7F. Obviamente no es lo mejor que puedes encontrar por el precio que cuesta, pero si te gusta mucho la marca Samsung o si lo puedes conseguir muy económico aquí en Colombia o en tu país, adelante. Muy económico teniendo en cuenta el precio del Q70D del año pasado y teniendo en cuenta el precio del DU7000 también del año pasado. Y es que este televisor es prácticamente, como siempre lo he dicho, un DU7000 con el adjetivo QLED o de Quantum Dots, pero con una cantidad de brillo que es prácticamente la misma o muy similar a la del DU7000. Pues bien, a este modelo le añadieron una Game Bar y el control para micrófono para comandos de voz y que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y digamos que con esos dos aspectos no debe costar lo mismo que el DU7000, pero por nada debe costar lo mismo que el Q70D del año pasado. Entonces por eso decía que el precio normal que debería tener este televisor, por lo menos en el tamaño de 55 pulgadas, sería más o menos unos 2 millones de pesos, que al cambio son más o menos $500. Sé que en algunos países este modelo de 55 pulgadas por $500 sigue siendo muy costoso, pero pues obviamente utilizo mi moneda local como cambio de referencia, porque de hecho en otros países se consigue por debajo de los $500, que pues aún mejor ese precio, porque como digo, ese televisor, aunque en otros canales de YouTube se venda como si fuera la gran cosa, realmente no lo es.
pero si se consigue en un bajo precio, digamos que es aceptable y recomendado si te gusta mucho la marca Samsung y si buscas un televisor, digamos que relativamente económico de esta marca, porque te gusta mucho la marca Samsung, así de simple, porque obviamente hay mejores opciones de otras marcas, incluso de la marca LG hay mejores opciones, como por ejemplo el Nano 80 de 55 pulgadas que traeré más adelante al canal. Sin haberlo tenido como tal y haberlo revisado por lo menos en la tienda, ya sé que es mejor, o por lo menos el P7K de TCL, habiéndolo revisado y comparado contra este modelo, es mejor, aunque en esa comparativa del TCL P7K contra este Q7F dije que si no existieran más televisores en el mundo yo me iría por el Q7F, pero aunque aclaré los porqués, algunos me criticaron porque había tratado tan mal al Q7F, y vuelvo y recalco, lo preferiría por el control remoto y porque me gusta más el sistema operativo, así de simple, pero para la gran mayoría de personas el TCL P7K, comparándolo contra este Q7F, seguiría siendo una mejor opción el TCL. Y listo, en resumen, si lo consigues muy barato, sí vale la pena, solamente si te gusta mucho la marca Samsung, así de simple. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones, que si puedes hagas compras por medio de los links de referidos que dejo en la descripción y en el primer comentario. Con eso obviamente me ayudarás muchísimo. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.